las dos cosas, catabolismo y biosíntesis. Igual que hablamos en el caso de la gluconeogénesis, hemos encontrado algunas diferencias, probablemente, y el mecanismo. Veamos entonces, vamos a hablar de la oxidación, que básicamente se le llama beta-oxidación. Vamos a darle una miradita. Bueno, con la cuestión de la granja, como este pintor Botero tan famoso, ha ganado millones pintando por él, ¿no? Que no siempre es salud. Bueno, hablemos algo de las grasas como reserva. Aquí alguna especulación. En principio recordamos que 1 gramo de grasa produce unas 9 kilocalorías en comparación con las 4 kilocalorías que los carbohidratos pueden rendir. Entonces acá se ha hecho una especie de cálculo. De acuerdo a la cantidad de triglicéridos que tenemos en el tejido adiposo, en el caso de una persona que se toma como base una persona de 70 kilos y un metro 70, generalmente en ese patrón se hacen todos los valores normales, ¿no? Una persona de 70 kilos con unos 70 de talla, y se hace también su área corporal. En base a eso se saca. Pero entonces, en este hombre típico de 70 kilos, el tejido adiposo sería más o menos 11 kilos. ¿Ya? En cuanto a proteínas, son más o menos 6 a 7 kilos que está en el músculo. Y el glucógeno son 1000 kilocalorías combinando hígado y músculo. Y en glucosa tendríamos 40 kilocalorías. Entonces, el asunto es el siguiente: ¿cuál es la importancia de almacenar energía como lípidos y no como carbohidratos? Porque los carbohidratos se pueden usar, dijimos, en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, pero tiene una ventaja almacenar como lípidos. Porque si se almacenara esa cantidad de energía como carbohidratos, la persona, el hombre modelo, pesaría 160 kilos. No pesaría 70 kilos. ¿Y por qué aumentaría el peso? Porque si tenemos más carbohidratos, los carbohidratos retienen agua. Entonces seríamos unas bolas enormes de agua, ¿no? Entonces, ¿ven? Todo tiene ventajas y desventajas. ¿Y por qué se refiere la glucosa? Porque ya les dije que puede ser condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Eso un poquito para especular acerca de el valor de los lípidos. En animales tiene otro valor diferente a lo que tienen nosotros, ¿no? Los que tienen frío sobre todo. Entonces, vamos a hablar ahora de los ácidos grasos. Aquí les pongo un poquito para recordar los dos tipos principales de ácidos grasos, saturados e insaturados, que en el organismo van a guardarse bajo la forma de triglicéridos. Rápidamente veremos la digestión. Si bien no es el tema, pero quiero partir de la digestión. ¿Cómo digerimos y dónde digerimos los lípidos? No hay digestión ni en boca ni en estómago. La digestión de lípidos se realiza en el intestino. Entonces necesitamos enzimas para digerir a estos lípidos. Aquí les muestro algunas, de las cuales hablaremos ustedes también en el seminario de las lipoproteínas, ¿no? Van a hablar de algunas enzimas. Bueno, estas son las más importantes. La lipasa. Hay varios tipos de lipasa. Una lipasa, por ejemplo, dependiente de hormonas, de glucagón, de adrenalina. Luego necesitamos una isomerasa, la colesterol esterasa y las fosfolipasas, que hay de varios tipos, dicho sea de paso. Como ven, el páncreas sintetiza, secreta varias de estas enzimas. Entonces, la lipasa, ¿qué hace? La lipasa va a romper los enlaces éster. Pero acá hay una característica de la lipasa. Si tenemos los enlaces, los carbonos 1, 2 y 3, esta lipasa rompe solamente lo de los carbonos 1 y 3. Y no rompe, pese a hacer enlace éster, no rompe del carbono 2. Entonces, para terminar de digerir, este 2-monoacilglicerol tiene que convertirse, ya sea en 1 o en 3-monoacilglicerol, para ser atacado por esta lipasa.
Entonces necesitamos justamente la isomerasa para que traslade este grupo al carbono 1 y entonces sí puede actuar la base. Las colesterol-esterasas van a romper este colesterol para dar colesterol y ácido graso libre. Y la fosfolipasa 2 va a romper, va a actuar en fosfolípidos, ¿no? Y entonces, ¿dónde va a actuar esta fosfolipasa? Va a actuar acá. No, uno podría pensar que va a desprender el ácido fosfórico, no, va a actuar acá. Dicho sea de paso, hay la A, la B, la C y la D. Estamos hablando de la fosfolipasa, que es la más común. Entonces va a romper el enlace del carbono 2. Y este compuesto se llama lisofosfolípido, por si acaso. Cuando queda sin el ácido graso del carbono, se llama lisofosfolípido. Bien, para digerir los ácidos grasos, a diferencia de las proteínas o los carbohidratos, requiere sustancias especiales. ¿Por qué? Porque como son lípidos, no se puede mezclar con el líquido del intestino. Necesitamos agentes emulsionantes. Esa es una característica del líquido. Y estos agentes emulsionantes son las sales biliares, los ácidos y las sales biliares, que saben ustedes son esteroides, ¿no es cierto? Estos ácidos y sales biliares forman una emulsión y recién puede ser atacada por los, como dice acá, reducen la tensión superficial. Los agentes emulsionantes sirven para emulsionar, ¿no es cierto?, reduciendo la tensión superficial. Así entonces va a poder ser atacado por las enzimas. Además, tienen, cuando vean ustedes en medicina interna, los coleréticos son los que estimulan la producción de bilis, ¿no?, para poder justamente emulsionar. Entonces aquí brevemente vamos a ver cómo se digieren los lípidos en el intestino. Hemos dicho que las sales biliares emulsionan las grasas. Aquí está ocurriendo en el intestino delgado. Y entonces luego pueden actuar las lipasas intestinales para degradar a los triglicéridos en ácidos grasos y glicerols. ¿Qué pasa con los ácidos grasos? Son captados por la mucosa intestinal. Y si ustedes se recuerdan o ya hicieron el seminario de las lipoproteínas, ¿no?, nuevamente aquí se resintetizan los triglicéridos. O sea, aquí se hidrolizan y luego se resintetizan. ¿Para qué? Para ser incorporados al kilomicrón. Porque recuerdan ustedes que los kilomicrones transportan los triglicéridos exógenos. Entonces acá, con el colesterol, las proteínas respectivas, estos kilomicrones que están llevando a los triglicéridos que venían desde la dieta, ¿no?, van por el sistema linfático, pasan a la sangre y cuando pasan a los capilares actúa otra proteína, la lipoproteína lipasa, que está en los capilares y que vuelve a hidrolizar a los triglicéridos que están acá en ácidos grasos, en ácidos grasos y en glicerol. Los ácidos grasos pueden entrar por ejemplo, al miocito para ser usados como combustibles, o pueden entrar al adipocito para o guardarse o hacer beta-oxidación. ¿Y el glicerol a dónde va a parar? A varios sitios. Puede ir, por ejemplo, a la resíntesis de triglicéridos, o puede ir a dónde? A la gluconeogénesis, como vimos anteriormente. Entonces, hasta acá estamos que los ácidos grasos ya se han liberado. ¿Qué va a pasar entonces con estos ácidos grasos? Cuando el organismo necesita energía, se van a oxidar para producir ATP y liberan CO2. Vamos a ver eso justamente. Entonces, para obtener la energía, como dice acá, los lípidos que se almacenan básicamente en el tejido adiposo deben movilizarse. Y este proceso, desde que se movilizan del adipocito hasta que producen ATP, vamos a dividirlo en 3 etapas. Porque no es tan sencillo, depende en qué parte de la célula se va a realizar. Entonces, en primera instancia, nuevamente los triglicéridos que estaban aquí en el adipocito se van a degradar a ácidos grasos y glicerol. ¿Okay? Y en el adipocito
actúa una enzima triacilglicerol lipasa dependiente de hormonas. Entonces, acá se va a liberar los ácidos grasos, que nos interesa ahora seguir el camino de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, ¿quién los transporta? Ya así como ácidos grasos libres. Básicamente son transportados por la albúmina. La albúmina sérica, la que está en el suelo, se encarga de transportarlos. Y por ejemplo va a ir al músculo, para que por beta oxidación ocurra la liberación de energía, que es lo que el músculo necesita. Esa es la primera etapa entonces, la degradación de los triglicéridos, ácidos grasos y glicerol. Segunda etapa, una vez que llega, por ejemplo, al músculo, los ácidos grasos tienen que ingresar a la mitocondria, porque la beta oxidación se va a realizar al interior de la mitocondria. Este ingreso necesita que se active. Ustedes saben que siempre que una molécula se va a metabolizar, tiene que activar, ¿no? Igual que la glucosa, cuando hay la glucólisis se activa con fosforilados. Vamos a ver cómo se activa un ácido graso. Es uniéndose a la coenzima A. Entonces, va a activarse, y para atravesar la membrana, como ven ustedes aquí, necesita unos transportadores, que en este caso es la carnitina. Ahora vamos a hablar de la carnitina. La carnitina va a transportar a los ácidos grasos para que pueda entrar al interior de la mitocondria. En un esquema que ahora vamos a mencionar, que necesita 3 enzimas. La carnitina transferasa 1 y 2 y una enzima llamada translocasa. Una vez que está en el interior, ahora sí recién se va a degradar de manera oxidativa y va a ocurrir lo que hemos dicho, que es la beta oxidación. La beta oxidación, que lo vamos a ver en detalle, implica que el ácido se va rompiendo, liberando dos carbonos bajo la forma de acetilcoenzima A. Esta molécula que dijimos que está en la encrucijada metabólica, ¿no es cierto? Entonces los ácidos grasos por beta oxidación se convierten en acetilcoenzima A. Por ejemplo, si tenemos el número par y tenemos un ácido de 16 carbonos, se liberarán 8 acetilcoenzima A. ¿Y a dónde va acetilcoenzima A principalmente? Al ciclo de Krebs. Entonces acá vean, tanto acetilcoenzima A, podemos calcular cuánto va a liberar en ATP. Y también libera CO2, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera ruta de la beta oxidación. Pero si hay demasiado acetilcoenzima A, ¿a dónde irá? A la resíntesis de ácidos grasos. O sea, a partir de acetilcoenzima A se pueden sintetizar ácidos grasos nuevamente. Eso es lo que vamos a ver después. O si hay mucho acetilcoenzima A, va a la producción de cuerpos cetónicos. En los diabéticos, por ejemplo, que hay tanto acetilcoenzima A, por eso se producen muchos cuerpos cetónicos. O puede ir también a la síntesis de colesterol. Como ven ustedes, esta molécula es clave. Entonces vamos a ver en detalle estas 3 etapas. Pero ya tienen una idea general de cómo se mueve el organismo. Veamos la hidrólisis nuevamente. Aunque ya les he mencionado, vamos a ver en detalle esta hidrólisis. Entonces, las lipasas ya dijimos que van a hidrolizar el enlace S, ¿no es cierto? Para producir glicerol y ácido graso. Cuando esta hidrólisis se produce se llama lipólisis. Entonces, en el adipocito dijimos que la lipasa, esa triacilglicerol lipasa dependiente de hormona, actúa de manera similar a como hemos visto antes en el mecanismo en cascada. Por ejemplo, acá, por una hormona que puede ser glucagón o adrenalina, activa el receptor 7TM, ¿no? Que es un receptor adrenérgico. Al unirse a la hormona, ¿qué pasa con este receptor? Activa a la adenilato ciclasa, que ya la conocemos. La adenilato ciclasa activada, ¿qué cosa es lo que produce? Síntesis de AMP cíclico. Hasta aquí se parece a lo de los carbohidratos, ¿no es cierto? El AMP cíclico a su vez activa a una proteína quinasa, y esta proteína quinasa va a activar a la triacilglicerol lipasa por fosforilación otra vez. Entonces la triacilglicerol lipasa fosforilada es activa y recién entonces va a
actuar sobre el triacilglicerol para producir ácidos grasos y glicerol. Esto es lo que ocurre en el adipocito. Ahora, este es el glucagón. Lógicamente, si hablamos de la insulina inhibe este proceso, ¿no? Si el glucagón la activa, la insulina la inhibe. Entonces, pues, es un punto de regulación. La insulina inhibe la lipólisis en el adipocito, como ven ustedes. Entonces, del proceso de lipólisis, ¿qué obtenemos? Obteníamos ácidos grasos que pasan a la sangre, como ya les mencioné, y son transportados por albúmina. Y aquí vamos a ver que viene la segunda etapa. Pasan a los tejidos para que se realice la velocidad. En el caso del glicerol, un poquito para recordar lo que hicimos antes, el glicerol puede fosforilarse con la glicerol-quinasa y nos va a dar el glicerol 3-fosfato, que luego se puede convertir, ¿se acuerdan?, en la dihidroxiacetona-fosfato, que puede ir a la glicólisis, por ejemplo. O puede incorporarse también a la gluconeogénesis, dependiendo del qué estado de la célula. Bien, lo que vamos a seguir es la ruta de los ácidos grasos. Veamos ahora la segunda etapa, que es la activación y transporte de estos ácidos grasos a la mitocondria. Les decía que estos ácidos grasos requieren activarse, ¿no? ¿Y en qué consiste la activación? Es la conversión en tioésteres de coenzima A, porque este enlace, este de acá, entre la coenzima A y el carboxilo es un enlace de alta energía, que hace que la molécula esté activada. Así como el enlace fosfoéster es un enlace altamente energético, igual ocurre con este enlace. Entonces, vamos a activar el ácido graso haciendo que reaccione este ácido graso, que bueno, es en dos etapas esta activación. ATP más el ácido graso forma un complejo intermediario de ácido graso adenilato. ¿Ven? El ácido graso con el adenilato. Acá hay una cosa que recuerden. ¿Se acuerdan que el ATP se puede hidrolizar para dar ADP más fosfato inorgánico, o se puede hidrolizar para dar AMP más pirofosfato? Y luego el pirofosfato se vuelve a hidrolizar. ¿Qué ventaja tiene este tipo de hidrólisis? Cuando se hidroliza para dar AMP más pirofosfato, aquí se liberan dos enlaces de alta energía. O sea, se contabilizan como si hubiéramos gastado 2 ATP, porque esta hidrólisis es 7.3 kilocalorías y esta otra también es 7.3 kilocalorías. Entonces, en cambio, si se hubiera hidrolizado con ADP más fosfato inorgánico, solamente contabilizamos un enlace de alta energía. Porque al final vamos a contabilizar aquí como hay gasto, como que hubiera gasto de 2 ATP. Equivale al gasto de 2 ATP, aunque solamente hayamos gastado un ATP. ¿Okay? Bien, entonces, se forma el complejo intermediario ácido graso adenilato. Y en una segunda etapa, la coenzima A ataca aquí y se une al ácido graso y se libera AMP. Aquí ya tenemos entonces al ácido graso activado. Le vamos a llamar el acilcoenzima A, cualquier ácido graso, malmitodil, estearil o cualquiera. Entonces hemos formado acilcoenzima A y AMP. ¿Y cuál es la enzima? La enzima es la ácido graso coenzima A sintetasa. Las enzimas son fáciles, ¿no? Del nombre del sustrato. Entonces, ácido graso coenzima A sintetasa. O acilcoenzima A sintetasa, sin especificar, puede ser de cualquiera de los ácidos grasos. Entonces, esta es la activación de los ácidos grasos. Estamos gastando, la reacción global la podríamos escribir así. El ácido graso más ATP forma el complejo intermediario, aciladenilato, el que luego con la coenzima A nos da acilcoenzima A más AMP, y la ecuación global implica eso. Ácido graso más ATP más coenzima A con la enzima acilcoenzima A sintetasa nos da
el acilcoenzima A, AMP y pirofosfato que luego se hidroliza. Además, este tipo de hidrólisis del ATP impide que la reacción sea reversible, porque la hidrólisis del pirofosfato hace, como se dice, que la reacción siga hacia adelante. Como que le están empujando y no va a retroceder, ¿ya? Generalmente cuando adopta esta forma la hidrólisis del ATP es por eso, para que no sea reversible la reacción. Ya está activado el ácido graso, ahora tiene que entrar al interior de la mitocondria. Entonces, acá hay algunas condiciones. Los ácidos grasos de cadena corta pueden entrar directamente a la matriz mitocondrial sin que nadie lo quiera. Pero los que tengan más de 12 carbonos necesitan un transportador y aquí entra a tallar la carnitina, ¿ya? Los de cadena más larga, 14, 16, 18, necesitan la carnitina, que es esta molécula. 3-hidroxi-4-trimetilaminobutyrato. La carnitina, que muchos que hacen deporte toman carnitina para poder quemar más grasa, ¿cierto? Entonces veamos cómo funciona la carnitina. Esta es la membrana mitocondrial, la matriz mitocondrial, y vamos a ver cómo ingresa. Para ingresar ya tenemos el acilcoenzima A. No puede entrar a través de la membrana. Entonces necesita unirse a la carnitina. El ácido graso se va a unir a este OH formando acilcarnitina. ¿Sí? Ya dejamos libre a la coenzima A. La carnitina con el ácido graso sí puede ingresar. Dicho sea de paso, esta reacción es catalizada por la carnitina aciltransferasa. Entonces, la acilcarnitina puede ingresar por esta enzima que se le llama la translocasa, carnitina aciltranslocasa. Pasó al otro lado y al otro lado se hace la reacción opuesta a esta de acá, porque ahora va a entrar coenzima A, se va a unir con el ácido graso, esta coenzima A se une con el ácido graso y libera carnitina, que regresa para seguir transportando más ácido graso. Esa es la forma como ingresa entonces los ácidos grasos al interior de la mitocondria. Aquí les he puesto un poco ya la explicación de lo que estoy diciendo. ¿Ya? Esta acilcarnitina, cuando recuerdan ustedes que la clase pasada les hablé de las lanzaderas, entonces es un tipo de lanzadera, ¿no? Para ácidos grasos, como la lanzadera de carnitina. Aquí nuevamente está esta reacción con la carnitina. Y vean ustedes que desde el punto de vista médico, voy a hacerles una pequeña referencia, ¿qué ocurre si hay deficiencia en carnitina? Muchas enfermedades pueden deberse a esta deficiencia. Pueden producirse calambres. Supónganse que no hubiera carnitina, entonces produce una gran debilidad muscular y puede causar hasta la muerte, ¿no? Pueden tener, por ejemplo, deficiencia en la enzima carnitina aciltransferasa. Estas personas pueden sufrir durante un ejercicio prolongado, pueden sufrir debilidad muscular. Y en estos casos, los pacientes sí pueden aceptar ácidos grasos de cadena corta. Entonces se les da a estos pacientes en su alimentación solo ácidos grasos de cadena corta, porque los de cadena larga no van a poder ser utilizados, ¿no? O sea, todo lo causa enfermedad. Van a ver ustedes que hay un montón de cosas que van a causar enfermedad. Entonces, estamos aquí. Ahora vamos a ver la beta-oxidación o degradación oxidativa. ¿Dónde se realiza esta degradación oxidativa? En el interior de la mitocondria. ¿Ah? Aquí está en el interior, ya entraron los ácidos, van a realizarse en el interior de la mitocondria. ¿En qué tejidos? Todos los que tengan mitocondria excepto el cerebro. Porque si no sería excelente, ¿no es cierto?, que el cerebro pudiera utilizar grasa y así no necesitaría estar siempre con glucosa. Pero no, por alguna razón el cerebro no usa ácidos grasos como combustible. Entonces, ¿por qué se le llama beta?
Porque justamente el que se oxida es el carbono beta de un ácido graso. ¿Cuál es el carbono beta? El tercer carbono, porque el adyacente al carboxilo es el alfa, el siguiente es el beta. Vamos a ver. Entonces, veamos. Ya tenemos, por ejemplo, vamos a trabajar con el palmitoil, el ácido de 16 carbonos. ¿Ya? Entonces, este es el carbono alfa, el adyacente al carboxilo, y este es el beta. Este es el que se va a oxidar. Por eso se llama beta oxidación. En general, el proceso para liberar un acetilcoenzima es como que cogiéramos una tijera y cortáramos acá para liberar un compuesto de 2 carbonos bajo la forma de acetil. Solamente el cortar esto implica estas 4 etapas. Entonces, si tengo un ácido de 16 carbonos, realizaré ¿cuántas veces estas etapas? 7 veces. 7 veces, ¿no es cierto? 7 veces, pero cada vez tengo que hacer estos 4 pasos. Veamos entonces los pasos. La secuencia es la siguiente. Primero una oxidación por FAT, una hidratación, una oxidación por NAD y una tiólisis. 2 oxidaciones, una hidratación y tiólisis. O sea, ruptura del enlace tión, por eso se llama tiólisis, donde está el enlace sulfúrico. Entonces, en primer lugar, lo que va a ocurrir es una oxidación por FAT, y toda oxidación requiere una deshidrogenasa. Va a participar la enzima acilcoenzima deshidrogenasa, que tiene como coenzima a FAT. Entonces, cuando se oxida, ¿qué va a pasar? Vamos a liberar 2 hidrógenos y creamos un doble enlace. Aquí está el doble enlace, justamente en el carbono beta, ¿no es cierto? Y entonces, al generarse el doble enlace, este ácido, este acil, lo convertimos en un enoil. ¿Está bien? Entonces, el ácido graso, acilcoenzima A, lo hemos convertido en enoil coenzima A con un enlace trans en el carbono 2. Por eso es trans delta 2. Luego dijimos que viene una hidratación. Entra agua, la enzima será enoil coenzima A hidratasa. Si entra agua, ¿qué va a pasar? Se va a romper el doble enlace y entra OH y H. Ahora ya tenemos un beta hidroxiacil coenzima A. Es el isómero L, dicho sea de paso. Beta hidroxiacil coenzima A, y la enzima será, ahora, después, hemos dicho, después de la hidratación viene oxidación por NAD. Entonces implica que debe actuar una dehidrogenasa. La dehidrogenasa será la beta hidroxiacil coenzima A dehidrogenasa, pero que ahora utiliza NAD como coenzima. Cuando deshidrogenamos esto, ya no obtenemos un doble enlace carbono-carbono, sino obtenemos un grupo Z. Ven ustedes, ya se está armando un esqueleto, porque lo que queremos es lo siguiente: si esto va a salir, lo que queda debe tener su grupo carbonilo unido a la coenzima. Entonces, aquí salen 2 hidrógenos y eso se convierte en Z. Entonces, hemos sintetizado un beta cetoacilcoenzima A. Y finalmente, ya como ya está casi aquí ya el carbonilo, podemos romper la molécula y va a actuar acá la tiolasa. Acilcoenzima A, acetiltransferasa, entra coenzima A para unirse aquí y sale esto como acetilcoenzima A. Entonces, otra vez, un poquito en detalle, hablemos algo de las enzimas. Ya tenemos el ácido activado. Aquí está el alfa y el beta. Entonces, la primera oxidación con la acil dehidrogenasa, que tiene como FAT, para dar un enoil coenzima A, trans delta. Realmente, para que actúe la siguiente enzima, la hidratasa, el enlace tiene que ser trans. Si fuera cis, no va a actuar, ¿no? A dehidrogenasa.
dependiendo de la longitud del ácido graso. Hay la cadena muy larga, de cadena larga, de cadena media y de cadena corta. O sea, hay 4 tipos diferentes de ácido coenzima dehidrogenasa, dependientes de FAT. Quería aclarar, porque ahora les voy a pasar un video donde al final, al hacer el recuento, ustedes recuerdan que por cada FAT reducido que entra a la cadena respiratoria, se liberan 2 ATP. Y por cada NAD se liberan 3 ATP. O sea, pero ¿dónde entra el FAT? ¿A quién le donan los hidrógenos y los equivalentes reductores? ¿Al oxígeno? A la coenzima Q. En otros libros contabilizan, en lugar de FAT, contabilizan como coenzima Q, porque inmediatamente ese FAT se lo va a donar a la coenzima Q y va a liberar 2 ATP. En cambio, cuando entra, ¿por qué es 2 y por qué es 3? Porque el NAD entra acá. Ustedes saben que aquí se sintetiza un ATP. Si entramos por acá, solamente se sintetiza 2 ATP. Entonces, justamente, estos complejos están en la mitocondria, junto al complejo de la cadena respiratoria. ¿Ya? Aquí está esta coenzima A, está bien cerca a donde está la coenzima Q, inmediatamente le va a donar. ¿Ya? Solo que al estudiar uno lo estudia como si estuviera aislado. Esa es la aclaración. Respecto a quién le va a donar el FAT. En cambio, el NAD entra a este nivel, al complejo 1 de la cadena respiratoria. Veamos la segunda etapa. Ya tenemos el trans delta 2 enoil coenzima A, el doble enlace. ¿Quién actuaba? La hidratasa. La enoil coenzima A hidratasa. Entra agua y formábamos el 1, 2, 3 hidroxiacil o beta hidroxiacil, como quieran, coenzima A. Acá mencioné la enzima que era la enoil coenzima A hidratasa. Pero resulta que esta enzima, enoil coenzima A hidratasa, es parte de una gran enzima que tiene 3 funciones. O sea, en una sola, llamada enzima trifuncional MTP, están la enoil coenzima A hidratasa, la hidroxiacil coenzima A dehidrogenasa y la pirolasa. O sea, es una enzima grandota que tiene 3 actividades. La hidratación, la oxidación con NAD y la diólisis. ¿Ya? Por eso le llamamos enzima trifuncional MTP. Entonces, acá ocurre la hidratación. ¿Qué más venía? Ahora viene la siguiente oxidación, ¿no? La siguiente oxidación con NAD y producimos el cetoacil, 3 cetoacil coenzima A, y la siguiente ya es la tirólisis. Entra coenzima A y se libera el primer acetilcoenzima A y nos queda una cadena con 2 carbonos menos. Si comenzamos con 16, este ácido ahora tendrá 14. Y sigue la vuelta que se llama la hélice de Linen. Que ahora les voy a mostrar, es como que fuera cada vez una vuelta. A esta serie de reacciones le llaman también hélice de Linen. A ver, les había mencionado que habían estas enzimas de la beta-oxidación, las acilcoenzima dehidrogenasa de cadena muy larga. Aquí llamamos cadena muy larga, más de 24 carbonos. La de cadena larga son los ácidos que tengan entre 13 y 24 carbonos, los de cadena media entre 6 y 12 carbonos y los de cadena corta entre 3 y 6 carbonos. ¿Ya? Todas estas están en el complejo 2 de la cadena respiratoria mitocondrial. O sea, imagínense, el mitocondrio tiene muchas proteínas, ¿no? Y que trabajan con FAT, que a su vez se lo cede a la coenzima Q. La segunda reacción que les dije, y la tercera y la cuarta forman el complejo MTP. ¿Ya? Aquí está, que tiene 4 subunidades y alguna información respecto a esta enzima trifuncional MTP. Estas 3 entonces
forman la enzima trifuncional. Entonces necesitamos 4 enzimas, de las cuales la primera hay 3 o 4 tipos diferentes y las otras 3 forman un complejo, que se encuentra también en la mitocondria. Este es lo que sería el esquema de la hélice del lípido. Cada vuelta de hélice nos va quitando un acetil, un acetil, un acetil, y finalmente nos va a sobrar un acetil. El último, pues ya no necesitamos cuando tenemos 4 carbonos, se produce la última vuelta de hélice y libera un acetilcoenzima. Esto para cuando saquemos nuestra contabilidad de cuántos ATP ha rendido una beta oxidación. A ver, para calcular, vamos a hacer este cálculo, después se lo simplifico. El número de vueltas que va a dar una beta oxidación es n entre 2 menos 1. Eso es lo que les decía. En un átomo, en una molécula de 16 carbonos, ¿cuántas vueltas se dan? 16 entre 2, 8 menos 1, 7 vueltas. Así sale. ¿Ya? Porque en el examen le puede dar un ácido de 20, de 14, etc. Ustedes ya sacan. Lo primero, el número de vueltas. N entre 2 menos 1. Otro cálculo que tienen que hacer es cuántos acetilcoenzimas se producen. N entre 2. Un ácido graso de 16 carbonos producirá 8 acetilcoenzimas. Con esos datos ya podemos calcular cuántas moléculas se producen por vuelta, moléculas reducidas. Por cada vuelta se produce un NAD y un FAD. Entonces, según el número de vueltas, por ejemplo, en el caso del ácido palmítico, vamos a producir 7 NAD y 7 FAD. ¿Cierto? Y eso, ¿cuándo nos da en la fosforilación oxidativa? 7 NAD nos dará 7 por 3, 21, y 7 FAD, 7 por 2, 14. Suman 21 más 14. Pero también, ¿cuántos acetilcoenzimas solitos se producen? Al final, podemos calcular de varias maneras, así como está en el cuadro, o ahora les digo una manera más simple. Este acetilcoenzima A lo vamos a contabilizar solito, o lo podemos incluir como quieran. Entonces, por ejemplo, acá, en el ácido caproico, de 6 carbonos, ¿cuántas vueltas? 2 vueltas. Al ser 2 vueltas, tenemos 2 NAD y 2 FAD. ¿Y cuántas moléculas de acetilcoenzima? 3. Porque para calcular el número de acetilcoenzima es de n entre 2. Entonces, ¿cuántos ATP vamos a liberar cuando se oxide el ácido caproico? 10. 2 por 3, 6. Más 4, tenemos 10 solamente de NAD y FAD. Y los 3 acetil, cada acetil, ¿cuánto rinde en el ciclo de Krebs? Cada acetil. ¿Se acuerdan cuando han hecho ciclo de Krebs la semana antepasada? Cada acetilcoenzima A produce 12 ATP. ¿Es cierto? No se olviden. Entonces, si tenemos este 3 por 12 son 36. 12. Tenemos 36 solamente de los acetil. Ya habíamos calculado 10. 10 de los equivalentes reductores. De NAD y FAD. Tenemos 46 ATP. ¿Y cuánto gastamos para activar? 2, vamos a restarle 2. Ahora, ahí he restado 1, ¿por qué? Porque me pueden preguntar, como ATP, si resto 1. Entonces, he producido 45. Pero si dicen,
enlaces de alta energía, le restamos 2. Entonces, tendríamos 46 menos 2, 44 ATP. La mayor parte de los libros, y para el examen, vamos a restarle 2, ¿ya? Como 2 ATP. Les hago esta aclaración. Hay una forma que ahora les voy a mostrar más simple de calcular, que es esta. Acá les he puesto en detalle cada vuelta por vuelta, ¿ya? Lo que rinde cada vuelta. No se olviden que cada acetilcoenzima rinde 2. Acá podemos hacer, esta es la aclaración de por qué restamos 2 como 2 ATP, por la hidrólisis, que es ATP, AMP, y ese 2-pinofosfato se vuelve a hidrolizar, por eso se contabiliza como 2 enlaces de alta energía, es decir, como 2 ATP. Podemos hacer más fácil este cálculo, sabiendo que cada vuelta de la beta oxidación produce 17 ATP. ¿Por qué 17? A ver, saquen. Cada vuelta produce un AR, un FAD y un acetil. Eso nos da 17. ¿Ya? Entonces, sacamos número de vueltas, lo multiplicamos por 17. Y después le agregamos, el del último acetil, le agregamos los 12. ¿Ya? Así es más fácil, como quieran. Por ejemplo, el ácido caproico se puede sacar lo mismo. Y se le descuenta 2 por la activación. Multiplican 17 por el número de vueltas nada más. Bueno, buenas tardes. A ver. A veces pueden preguntar, no de la oxidación total. Llamamos oxidación total cuando los acetilos ingresan al ciclo de Krebs para oxidarse completamente. Entonces, para hacer el cálculo que les he dicho, tienen que haberles preguntado cuántos ATP se obtiene en la oxidación total. Hasta CO2 y agua, entonces calculamos todo eso. Pero si no decimos oxidación total, solamente vamos a considerar sin entrar al ciclo de Krebs, solamente 28 ATP sería, ¿no? Sin considerar a los acetilos, ¿ya? Pero en general vamos a considerar la oxidación total, que es lo que nos interesa, que es hacia donde van todos los ácidos. Esta es la forma más larga, pero ya les he dicho la forma más corta. Antes de ver el videito, que espero que les va a aclarar un poco más, vamos a ver otro tipo de oxidación. Tenemos que ver oxidación de ácidos insaturados. Y antes quiero decirles también que los ácidos grasos de cadena muy larga no se oxidan en la mitocondria, se oxidan en el peroxisoma. Entonces, hay una oxidación peroxisomal que constituye más o menos entre el 5 al 10% del total de las oxidaciones, y que hay una pequeña diferencia con la oxidación mitocondrial, que es la mayor, dicho sea de paso. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que estos son para ácidos grasos de cadena larga, como he dicho, que son más de 24 o más. Entonces acá el acetilcoenzima A, primero, para entrar no necesitan carnitina, es otro transportador independiente de carnitina. En segundo lugar, aquí la primera enzima es una oxidasa, y el que acepta los electrones es el oxígeno para producir, o los equivalentes reductores, perdón, para producir
peróxido de hidrógeno. Por eso es la oxidación peroxisomal. Entonces acá ya le estaríamos restando 2 ATP, ¿no es cierto? Porque no se va, solo si hay FAT se va a entrar a la cadena respiratoria. Entonces acá el que recibe los equivalentes electrones no es FAT, sino es el oxígeno. Para generar el peróxido de hidrógeno que la célula necesita para oxidar a otras células, ¿no? Para destruir algunas células por oxidación. Necesita la célula, o sea, no siempre los radicales libres, los radicales de oxígeno son malos. Necesitamos también tener radicales libres en la célula, como defensa. El problema es cuando tenemos muchos radicales libres, ¿no? Ya produce envejecimiento, qué sé yo. Y sigue la misma ruta, enoil, ácido coenzima A, etc. En esta parte actúa SINAT. Y a veces también hay otra diferencia. En el peroxisoma no se completa todo el ácido. Por ejemplo, si entra 24, no todos los 24 se oxidan. Se pueden oxidar 10 carbonos, por ejemplo, del ese ácido de 24 carbonos. Y entonces, hay 5 vueltas de beta-oxidación y después los 14 carbonos que quedan salen para ir a la mitocondria a continuar con la beta-oxidación. Acá sí ya son transportados por la carnitina. Esa es una variante de la oxidación peroxisomal. Ahora, veamos la oxidación de un ácido monoinsaturado. ¿Qué pasa con los monoinsaturados? ¿Y qué pasa con los poliinsaturados? Por ejemplo, este es el ácido léctico. Normalmente, hasta acá, ustedes saben que el oleico tiene un doble enlace en el carbono 9. Hasta acá no hay problema, se realizan 3 etapas de la beta-oxidación. Pero de repente nos topamos y estamos acá. Acá no puede actuar. ¿Quién actúa aquí? Otra vez la dehidrogenasa. Esta no puede actuar cuando hay doble enlace. Esto es solamente para cuando hay enlace simple. Entonces, además de cis, necesitamos que esté trans, ¿no es cierto? Para que actúe la hidratasa. Entonces necesita una enzima para que convierta estos cis en trans. Y esta es una isomerasa. La delta 3, delta 2, enoil coenzima A isomerasa. Que convierta los enlaces cis 1, 2, 3 a trans delta 2. Esa es una etapa adicional. Entonces ya tenemos ahora sí el trans delta 2, que es lo que necesitamos para que actúe la siguiente enzima, que es la hidratasa. Y ya sigue los ciclos de beta-oxidación. Ahora les voy a decir cómo se calcula el rendimiento, pero ya más o menos se pueden dar cuenta. Ya no puede actuar aquí la enzima, esa es la primera que necesitaba FAT. Entonces, vamos a obviar, le vamos a restar 2 ATP cuando se trate de ácidos monoinsaturados. O sea, una forma fácil es hacer eso. Calculamos como si fuera saturado. 18, multiplicamos, dividimos entre 2, 9, menos 1, 8, por 17, más 12 del ATP, menos 2, hasta ahí ya sabemos. Y a eso le restamos 2, porque no vamos a obtener esa etapa donde obteníamos FAT, porque no puede actuar en FAT. Se le restan 2, ¿ya? Pero, ahora, viene otro problema. Cuando el doble enlace es impar, par, o sea, 9, 10, le restamos 2. Pero si fuera, por ejemplo, el siguiente. Acá tenemos 9, 10 y 12, 13. Acá, 9, 10, 12, 13. Cuando tenemos par, impar, le vamos a restar 3. A ver, les digo ahora.
¿Qué pasa con los poliinsaturados? Vamos a tomar como base el linoleato, ¿no es cierto? El ácido linoleico. Acá, hasta aquí no hay problema. Igualito que en el caso anterior tenemos 3 ciclos de beta-oxidación, hasta encontrar el primer doble enlace. Entonces, hemos producido los acetilcoenzima y de repente se da aquí que todavía hay dos dobles enlaces alternados casi, ¿no? Entonces acá necesitamos la enoil isomerasa como hemos visto anteriormente. Entonces la enoil isomerasa convierte este cis en trans. ¿Okay? Aquí hay un ciclo completo de la beta-oxidación, pero nuevamente se vuelve a encontrar con otro doble enlace. Entonces acá ya ocurre otra cosa diferente a la anterior. Acá actúa una 2,4-dienoil coenzima reductasa que requiere NADPH. ¿Se acuerdan dónde se producía el NADPH? ¿No leen nada? Dijimos en la vía de la pentosa. ¿Para qué sería la vía de la pentosa? Para producir tribosis, para producir NADPH, ¿no? Para eso era que necesitábamos la vía de la pentosa que debe estar funcionando. Entonces, el NADPH entra a rayar acá para que actúe esta 2,4-dienoil reductasa, que va a convertir, vean, acá tenemos un enlace trans 2,3 y cis 4,5. Observan, este es trans y este es cis. Esta reductasa va a convertir entonces este enlace cis en trans. ¿Ya? O sea, estos dos lo vuelve uno solo, en todo caso. Es más fácil entender así. Y para esto necesita NAD reducido. O sea, está reduciendo, le está dando hidrógenos para romper un doble enlace y convertir este en otro en trans, en otra palabra. Esa reductasa necesita NADPH. Y este NADPH es un gasto, es como si gastáramos 3 ATP. Por eso le decía que después vamos a tener que restar 3. Acá arriba le restamos 2 y por este de acá le vamos a restar 3. Y luego ya de acá continúa normalmente con la enoil isomerasa y las etapas de la beta-oxidación. Veamos este video mucho más claro, que yo espero que lo revisen varias veces porque está bien clarito este video que les voy a mostrar. ¿Perdón? A ver. Ahora, esta regulación puede realizarse a nivel hormonal entre el glucagón y la adrenalina. Activan la lipólisis. La insulina activa la lipogénesis. ¿Okay? El NAD inactiva a las acildehidrogenasas y el acetilcoenzima A inactiva la tiolasa. Ahora vamos a ver el malonil en la biosíntesis. El malonil es un ácido graso de 3 carbonos que va a inhibir a esta enzima, ¿no? a la carnitina aciltransferasa 1. ¿Ya? El malonil coenzima A que se usa en la síntesis va a inhibir a este nivel de la carnitina aciltransferasa 1. Bien, para terminar con la degradación, hablemos de la cetogénesis. Dijimos que cuando hay mucho acetilcoenzima, una vía a la que se deriva es a la formación de cuerpos cetónicos, cuya vía no es tan complicada. Vamos a ver. Los cuerpos cetónicos son estos tres, ¿ya? La acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirano, que pese a no ser, porque acá no es cierto, erróneamente se le llama cuerpos cetónicos porque es un hidróxido, no es un hidróxido, ¿no? Pero se les incluye porque es producto de la biosíntesis de estos cuerpos cetónicos.
pero se le suele llamar cuerpo cetónico entre comillas. Dicho sea de paso, este es el cuerpo cetónico que usa el cerebro en condiciones de ayuno. Cuando no tiene glucosa, en emergencia, puede usar el beta-hidroxibutirato, nada más, como alternativa de combustible. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se producen los cuerpos cetónicos? Cuando, por ejemplo, no hay oxalacetato suficiente para que funcione el ciclo de Krebs. Se está acumulando mucha acetilcoenzima, entonces la vía alternativa es la producción de cuerpos cetónicos. ¿Dónde ocurre esta cetogénesis? Sobre todo en el hígado. Las etapas son las siguientes. En el primer paso, como dice acá, es prácticamente la inversa de la última etapa de la beta-oxidación. ¿Qué cosa era? Que nos quedaban 4 carbonos que luego se desdoblaban en 2 acetilos. Aquí al revés, 2 acetilcoenzima A van a generar el acetoacetilcoenzima A, que tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. El acetoacetilcoenzima A, ahora, por una enzima hidroximetilglutarilcoenzima A, ese nombre tan largo, HMG-CoA, sintasa o sintetasa, va a generar el beta, aquí está, alfa-beta, beta-hidroximetilglutaril, un compuesto que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y 1 más 6, ¿no? Aquí, ¿por qué tenía 6? Partíamos de 4 más un acetilcoenzima A, tenemos 6. Este es el beta-hidroximetilglutaril, coenzima A, que después lo vamos a encontrar cuando veamos síntesis de colesterol. Y luego acá viene una tiolasa, que va a romper acá, va a salir acetilcoenzima A y nos queda solo el acetoacetato. Vean, hay un trabajo para pasar de acetoacetilcoenzima A a acetoacetato. Solo para eliminar el acetilo tiene que hacer estas dos cosas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el acetoacetato sólido, no acetoacetilcoenzima A. Este es un cuerpo cetónico, el acetoacetato. Y a partir del acetoacetato, por decarboxilación, le quitamos esto y tenemos la acetona. Y por una dehidrogenación, por la beta-hidroxibutirato de hidrogenasa, usando NAD reducido, vamos a tener el beta-hidroxibutirato, que es el otro cuerpo cetónico. Por eso le decía que a pesar de no ser cuerpo cetónico, como tiene un ancestro común, que es el acetoacetato, se le considera cuerpo cetónico. ¿Ya? Esa es entonces la vía de cetogénesis que ocurre en el hígado. Estos cuerpos cetónicos, como ya les mencioné, pueden ser usados por el cerebro en condiciones de ayuno, como dice acá, en diabetes o ayuno prolongado, en el músculo esquelético, el corazón y otros. Pero si hay demasiados cuerpos cetónicos, ¿qué se produce? La acidosis metabólica que baja el pH y puede causar otro problema, ¿no? Es uno de los problemas de los diabéticos. Es uno solo, porque después tienen mucho más problemas los diabéticos. En resumen, entonces, se forman en el hígado cuerpos cetónicos y, por ejemplo, cuando hay condiciones desfavorables, ¿por qué tenemos poco oxalacetato? Porque se está yendo a la gluconeogénesis. Entonces, como hay poco oxalacetato, la acetilcoenzima A se va hacia la síntesis de cuerpos cetónicos, porque no puede ir acá ya que no hay oxalacetato, ¿no? Para abrir el ciclo. Acá tienen ustedes alguna bibliografía que deben consultar, libros que de repente si los conocen, el BOEC, el BER, Bayer, Degmund, son buenos libros de bioquímica, además del Leliker y el Hart, ¿no? Y brevemente hablaremos de la biosíntesis de colesterol. Más nos vamos a referir porque es más importante la biosíntesis de ácido graso, ¿no? Entonces, cuando comemos más mucha grasa, mucho carbohidrato, como dice acá, el exceso de la reserva energética se guarda como grasa. Y
estos ácidos grasos que se forman, al unirse al glicerol, van a sintetizar más triglicéridos que así están en el adiposito. Cuando la síntesis de ácidos grasos ocurre en el organismo, se le llama síntesis de novo. Siempre el término síntesis de novo implica una síntesis de nuevas moléculas, quiere decir, ¿ya? Generalmente, esta síntesis ocurre hasta 16 carbonos y luego hay más procesos para elongar la cadena o para formar ácidos grasos insaturados. Vamos a ver básicamente la formación de ácido palmítico, que es la base de todo. Entonces, ahora, a diferencia de la beta oxidación que era en la mitocondria, la biosíntesis se realiza en el citosol, o sea, en la parte soluble del citoplasma. Entonces, los ácidos grasos tienen que, el acetilcoenzima A, tiene que salir. Y ese es otro problema, porque no puede salir a través de la membrana. Y vamos a ver que otra vez usa lanzadera. Como dice acá, la membrana mitocondrial es impermeable al acetilcoenzima A. Y entonces vamos a usar otra lanzadera que les menciono, que es la lanzadera citrato, que ahora les voy a mostrar cómo funciona. Y se va a usar NADPH como fuente de equivalentes reductores o de hidrógenos. Para eso, ¿dónde se sintetizaba? En la vía de la fenosa. Muy bien. Entonces, la lanzadera citrato funciona así. Aquí está el interior mitocondrial y ahí está el citosol. Tenemos acetil que no puede pasar al otro lado. Entonces, como siempre pasa, la lanzadera significa como que se camufla, ¿no es cierto? Se esconden bajo otra forma y después al otro lado es como que se quitan el disfraz. Entonces, acetilcoenzima A, como usar el acetato, generan citrato. El citrato sí puede atravesar porque tiene su transportador. Entonces, convertido en citrato de acetilcoenzima A, que se acuerdan ustedes que el acetato tiene la lanzadera malato, que viene desde el piruvato, ¿no es cierto? Vean cómo se van transformando unos hormonas. El citrato sí puede pasar, pasa al otro lado, y acá, por otra enzima, que libera el acetilcoenzima A, y usar la alerta nuevamente tenemos el acetilcoenzima, que apareció de aquí, apareció al otro lado. ¿Ya? Esta es la forma como pasan los acetilos vía citrato, vía conversión a citrato, hacia el citosol, donde se va a realizar la síntesis, que vamos a ver ahora. ¿Ven? Aquí también se va a usar una P para esta síntesis. ¿Ah? El malato con el piruvato aquí liberan hidrógenos, que son captados por el NADPH, que luego son reusados en la síntesis. Esa es la forma como ingresan este es del libro de Matthews. Y aquí tengo otro esquema para lo mismo. Aquí está el transportador de citrato, ¿ya? Aquí tiene el transportador para malato, alfa-cetoglutarato, donde había transaminación, todo eso que les dije en la clase pasada. Entonces acá el citrato, que se forma con el acetilcoenzima A más el oxalacetato, pasa al otro lado. La enzima que cataliza esta síntesis de la citrato sintasa y la que cataliza la hidrólisis de la citratoliasa. Como ven, todas las reacciones necesitan una enzima. Aquí ya nuevamente volvemos a tener el acetilcoenzima A y el oxalacetato, que es convertido en malato, piruvato, etcétera, sigue otras vías de la gluconeogénesis, si quieren. Y vamos a centrarnos acá, en esta etapa. Ya estamos en el citosol. El acetilcoenzima A, vamos a ver cómo sintetiza ácido graso. Aquí es un poquito, quiero mencionarles las enzimas. Pero primero las etapas. La primera etapa es la formación de malonilcoenzima A. Malonil es un ácido de 3 carbonos. ¿Ya? Acetilo más un carboxilo más un ácido más un CO2 nos va a dar malonil. Primera etapa. ¿Ya? Y luego viene una serie de reacciones catalizadas por este complejo enzimático denominado ácido graso sintasa o sintetasa, que como ven ustedes tiene 3 dominios. Un dominio es este, otro dominio es este y otro dominio es este. Vamos a hablar un poquito de esta enzima ácido graso sintasa. A ver.
para que la conozcan. Tiene tres dominios y es dímera, o sea, se duplica, solamente que es un poquito al revés. Aquí está 1, 2, 3 y esto mismo está acá, 1, 2, 3. ¿Ya? Una enzima multifuncional que todo es una enorme cadena polipeptídica, es un dímero de subunidades idénticas de 260 kilodaltons y forma tres dominios. Estas son todas las enzimas que tiene cada subunidad. ¿Ya? Tenemos una tioesterasa, tenemos una proteína transportadora de acilos, una cetoacil reductasa, una enoil reductasa, una hidratasa, una malonil transacilasa, una acetil transacilasa y una cetoacil sintasa, que se duplica. Tiene grupos sulfidrilos, aquí es donde se van a unir los ácidos grasos, que tiene cisteína con su grupo SH, por un lado. Y por otro lado tiene otros grupos sulfidrilos para unir también ácidos grasos, pero ya viene, esta molécula se llama fosfopanteteína, que para que conozcan les voy a mostrar más adelante. Esa fosfopanteteína es parte de la proteína transportadora de ácidos. ¿Ya? Entonces, los dominios son tres. El primer dominio 1 cataliza al ingreso de sustratos y tiene unidades de condensación. Ahora les voy a demostrar cómo son esas unidades. Y está formado por tres enzimas: acetiltransferasa, enzima condensante y maloniltransferasa. Son reacciones de condensación. Este es el dominio 1. El dominio 2 son unidades de reducción. Aquí está. La cetoacil reductasa, la hidroxiacil deshidratasa y la enoil reductasa. Segundo dominio. Y por último, el tercer dominio ya implica la liberación de ácido graso y, como ustedes recuerdan, hay una tiólisis. Entonces aquí está una tioesterasa o una deacilasa. Les he presentado las enzimas que van a participar ahora en esta biosíntesis. Veamos entonces la primera reacción, formación de malonil coenzima. ¿Cuál es este ácido malónico? Acetilcoenzima A más CO2, que siempre el CO2 es donado por el bicarbonato, recuerda. Lógicamente tiene que haber una carboxilasa. Acetilcoenzima A carboxilasa. Necesitamos un ATP. ¿Ya? Aquí estamos gastando un ATP, solo uno, porque ven ustedes que es ADP más un proteína orgánico, es solo un ATP, y formamos el malonil. 1, 2, 3 carbonos tiene el malonil. Este CO2 se ha venido acá. Ya hemos formado este complejo activado. Siempre que haya este enlace, activa la molécula, ¿no? Porque es un enlace de alta energía. Ahora, importante es esta reacción. Como dice acá, es el principal sitio de regulación de los ácidos grasos. Es activada por citrato e inhibida por ácidos grasos de cadena larga. Es lógico que si hay muchos ácidos grasos ya no se debe sintetizar, ¿no? Entonces es inhibida por ácidos grasos. En cambio, si hay mucho citrato y mucho acetilo, esa vía es la que va a funcionar, porque mucho citrato tampoco puede aceptar las células. Entonces, primera etapa, formación de malonil. Ya tenemos el malonil. Ahora veamos cómo ocurre esta reacción. Vamos a mostrar aquí solamente la mitad, una subunidad, ¿ya? Porque ya sabemos que son dos. Entonces, aquí les he mostrado los dos grupos sulfidrilos que van a ser los que capturen a los acegilos. Aquí están todas las proteínas que vamos a mencionar, pero vamos a la etapa. Les quería mostrar la proteína transportadora de ácidos. A ver, por favor, que acá se llama ACP. Aquí está la fosfopanteteína, ¿ya? Ese es un compuesto
que al final nos interesa porque tiene el grupo sulfidrilo. Aquí va a entrar el malonil. Ya, esa es la ACP o proteína transportadora de la síntesis. Entonces veamos la primera etapa. En la primera etapa ya tenemos preparados los dos sulfidrilos. Resto cisteína, resto panteteína. Va a entrar una molécula de acetilcoenzima A primero. Y entonces la enzima es la acetiltransferasa AT, que va a transferir el acetilo, acá está, bajo la forma del acetilcoenzima. ¿A dónde va a entrar el acetilo? Acá. ¿Ya? Entra acá, forma el enlace este y sale la coenzima A. O sea, se forma un enlace similar acá, ¿no es cierto? Enlace azufre-carbono, enlace azufre-carbono. Entonces, primera etapa, transferencia del acetilo a la enzima, que es esta enzima condensante. Al sitio activo de la enzima condensante KS. Es catalizada por la enzima acetiltransferasa. Ya tenemos el acetilo ubicado acá. ¿Cuál va a ser la segunda etapa? Entrada del malonil. Esa que hemos activado inicialmente. ¿Dónde entrará el malonil? Lógico, va a entrar acá. Entonces, ahora viene la transferencia del malonil o malonil. Aquí está el malonil, va a entrar acá. Igual se va a liberar la coenzima A y este enlace se forma acá, con el SH de la fosfopanteteína. Entonces, el malonil siempre va a entrar a la proteína, a la ACP, a la proteína transportadora de acetil. Ahí va a entrar siempre los maloniles. ¿Ya? Ahora ya tenemos frente a frente el acetil y el malonil. Dicho sea de paso, esta reacción es catalizada por la malonil transferasa. Aquí está la malonil transferasa. ¿Están todas ahí juntas? ¿No? Y va a formar, entonces ahora se va a unir malonil con el acetil. Y este CO2, que antes entró, ¿se acuerdan? Entró para formar el malonil, otra vez va a salir este CO2. Esta es la etapa de condensación. Entonces veamos la tercera etapa. Condensación de acetilo con malonil. Ahí está. Condensación de acetilo con malonil. El carboxilo libre del malonilo se separa como CO2. Y se produce la unión del malonilo con el acetilo por la enzima condensante KS. Y como sale un CO2, ahora tenemos un compuesto que tiene 4 carbonos. Aquí me quedo 2, aquí me quedo 2, y hemos generado un ácido, que bueno, en este caso sería el butiril, porque tiene 4 carbonos. ¿No? Y al momento de condensarse, ahora el acetilo se libera de la enzima condensante, de acá, se rompe este enlace. ¿Con qué objeto? Con el objeto de dejar libre este sulfidrilo para que no vaya aceptando nuevas moléculas de ácido. Entonces, la tercera etapa es condensación de acetilo con malonil. La enzima es la enzima condensante KS. Veamos la cuarta etapa. O sea, hasta ahora hemos introducido ya un acetilo. En realidad, en la síntesis vamos introduciendo de 2 en 2. Así como en la degradación íbamos cortando y liberamos dos acetilos o 2 carbonos, ahora vamos introduciendo de 2 en 2. ¿Quién encarga de el enlace de la enzima condensante? ¿Perdón? De la enzima condensante el enlace de No, la enzima cataliza esa reacción. O sea, cuando se sintetizan estos dos, hay una reacción. Si ustedes ven estas flechitas, son ataques nucleofílicos. Que la enzima es la que activa estos ataques nucleofílicos para que se rompan estos enlaces. A ver, ya tenemos acá los 4 carbonos formando un complejo. ¿Y
qué va a pasar? Teníamos acá carbonilo y carbonilo. Entonces, se va a reducir este cetoacil ACP, este es un cetoacil ACP, se va a reducir a hidroxiacil ACP, y para eso ahora vienen las etapas de reducción. La enzima que va a catalizar la reacción es la cetoacil reductasa, es este. Entonces, va a introducir dos hidrógenos. ¿Quién lleva los hidrógenos? NADPH. No NADH, sino NADPH. Entonces va a reducir el grupo ceto a hidróxido. Y vamos a generar un beta hidroxibutiril ACP. Beta, en el caso anterior era coenzima A, ¿no es cierto? Ahora es ACP. Primera reducción. Del grupo ceto a hidróxido. Luego viene una deshidratación. Como ven ustedes, los procesos acá son reducciones, deshidrataciones, más que nada. Solo hay que ver en qué etapas. Acá va a haber una deshidratación. En el caso de la beta-oxidación había una hidratación más bien, ¿no? Se pierde una molécula de agua y la enzima es la hidroxiacil deshidratasa. Entonces, el hidroxi más un hidrógeno van a generar un doble enlace y vamos a generar el beta hidroxibutiril ATP, vamos a generar el trans delta 2 butenoil ACP. Tiene que ser trans. Delta 2 porque es de carbono 1, carbono 2, butenoil porque tiene 4 carbonos y ACP porque está unido al ACP. Entonces sale una molécula de agua y la enzima que ha catalizado es la hidroxiacil deshidratasa, la HD, que está acá. Como hemos dicho, este segundo dominio es de la reductasa. Luego viene la sexta etapa, la segunda reducción. En esta segunda reducción hay que introducir hidrógenos también. Nuevamente el que dona hidrógeno va a ser el NADPH y vamos a romper el doble enlace. Acá había un doble enlace, se va a romper porque entran dos hidrógenos y vamos a generar el que era butenoil, ahora generamos el butiril. Entonces ven ustedes que hemos generado 1, 2, 3, 4, un compuesto con enlace simple. La enzima es la enoil reductasa, que estaba acá, la enoil reductasa, usando NADPH como molécula donadora de hidrógeno. Hasta ahora tenemos el butiril. Prácticamente, a partir de acá, ya va a ir creciendo la cadena, pero necesitamos, vean, los donadores de acetilo para la síntesis es el malonil. El malonil te va a ir dejando los dos carbonos, para que crezca la cadena. ¿Y dónde entraba el malonil? El malonil entraba acá. Por lo tanto, este sitio tiene que quedar libre, ¿no? Entonces, este butiril que estaba aquí tiene que venirse para acá. Por eso es que esta etapa se llama translocación. La cadena en elongación, unida a la fosfopateína, va a ser translocada al residuo de cisteína de la enzima condensada. Y aquí entonces está libre para que entre otro malonil. Entonces, como dice acá, el grupo fosfopateína queda libre para la unión a malonilo, comenzando un nuevo ciclo. Aquí entrará entonces en la siguiente etapa otra vez el malonilo y sigue todas las reacciones que les he mencionado. No se olviden que los hidrógenos son donados por NADPH. Y así seguiría el ciclo, ¿no es cierto? Va entrando acá, otra vez el donador de acetilos es el malonil, luego este CO2 se va a desprender y va creciendo la cadena de 2 en 2. Pueden revisar, este es del libro de Leninger, ¿no? Y en posteriores ciclos se van a añadir grupos de 2 átomos de carbono hasta llegar al palmitato, que
resumen, los átomos de carbono del ácido palmítico, los dos últimos serían del acetil y todo el resto sería del malonil, ¿no? Que a su vez, bueno, provino de un acetil, pero ya son del malonil. A ver, ahora veamos nuestro videíto que ahí está para completar. Los ácidos grasos, los triglicéridos, fosfolípidos. Bueno, aquí viene la estequiometría del ácido palmítico que acabamos de ver. Eso es lo que necesitaríamos. 8 acetil más 7 ATP más 14 NADPH para generar el palmitato. Por ejemplo, si comparamos rápidamente beta oxidación y síntesis, aquí tenemos deshidrogenación versus reducción, hidratación, deshidratación, deshidrogenación, reducción, ¿no? O sea, casi lo inverso. Rotura y condensación. Se ha hecho un esquema de tal manera que sean reacciones opuestas. Sí, eso ya solo como referencia. Se quiere sintetizar otro tipo de ácidos, vienen, digamos, modificaciones posteriores que ahora ya no vamos a hacer, pero que implicarían, por ejemplo, si generamos ácidos grasos insaturados, necesitamos desaturases, enzimas que generen dobles enlaces, tanto para formar el linolenato como para el araquidonato. Esto se puede realizar en la célula, ¿cierto? Y si queremos ácidos grasos de cadena más larga, necesitamos elongases, enzimas que produzcan el alargamiento de estos ácidos grasos. Entonces, ¿cómo se regula esta síntesis? Ya les mencioné, es una regulación alostérica también y hormonal. Ya les mencioné que la acetilcoenzima carboxilasa puede ser activada por citrato e inactivada por ácido palmítico. También esta enzima acetilcoenzima carboxilasa puede ser activada por la insulina, ¿ya? Porque la insulina activa a una carboxilasa por fosforilación y puede ser inactivada por glucagón. ¿Cómo se sintetizan los triglicéridos? Hasta ahora hemos sintetizado ácidos grasos, pero vamos a ver los triglicéridos, que cuando se almacenan mucho generan, ¿no es cierto?, obesidad. Veamos, uno podría pensar que se unen los ácidos grasos y glicerol y da triglicéridos. No, no es así. Vamos a ver cómo se sintetizan. Los triglicéridos y fosfoglicéridos se sintetizan a partir de estos precursores comunes, que son acetilcoenzima A y glicerol 3-fosfato. ¿Dónde se originaba el glicerol 3-fosfato? En el adipocito, cuando, por ejemplo, el glicerol con la glicerol quinasa nos daba glicerol 3-fosfato. Por un lado puede sintetizarse así. Por otro lado, a partir de la dihidroxiacetona fosfato proveniente de la glicólisis, por una glicerol 3-fosfato de hidrogenasa, la dihidroxiacetona fosfato puede dar lugar al glicerol 3-fosfato. Una vez que ya tenemos el glicerol 3-fosfato, recién van a entrar acá los ácidos grasos para generar los fosfolípidos. O sea, no es que el fosfato, uno podría pensar que entra ácido graso, después el fosfato, no. Primero es el glicerol 3-fosfato. Y entonces, teniendo glicerol 3-fosfato con aciltransferasa, van a ir entrando ácidos grasos, por ejemplo, de cadena R, cualquier número de cadena. Puede entrar otra aciltransferasa con R2 y entran los ácidos aquí y acá. Hemos generado, por ejemplo, el ácido fosfatídico. Hemos generado primero un fosfolípido antes del triglicérido. ¿Ya? El glicerol 3-fosfato entró un ácido acá, otro ácido aquí y ya tenemos el ácido fosfatídico. ¿Y cómo se sintetiza el triglicerol? El ácido fosfatídico, que ya lo hemos sintetizado, luego, bueno,
puede generar los otros fosfolípidos añadiéndole serina, etanolamina, colina, etc. Pero para sintetizar triglicéridos necesitamos que salga el fosfato de acá. Para que salga el fosfato entra un ácido fosfatídico fosfatasa que elimina el fosfato y con una aciltransferasa puede entrar un ácido graso acá para dar un triglicérido. Y por último aquí puede entrar, por ejemplo, un azúcar y genera los glicerofosfolípidos. Toda la variedad que hemos visto de lípidos se generan a partir del ácido fosfatídico. Y como les decía, la insulina es el principal regulador de la síntesis de triglicéridos. Por eso es que los que son diabéticos engordan bastante, porque están almacenando triglicéridos en el adiposito. Ahora, veamos, metabolismo de colesterol rápidamente y con esto terminamos. El colesterol se origina a partir del acetilo. ¿Ya? Acá está del acetilo. El acetilo va a generar este compuesto que se llama el isopreno. A ver, veamos. Veamos, del colesterol todos estos grupos son generados por el acetilo. Entonces, hasta acá, ¿se acuerdan la hidroximetilglutaril en la vía de los cuerpos cetónicos? Generábamos dos acetilcoenzima A, acetoacetilcoenzima A, luego sintetizábamos con otro acetato, sintetizamos la beta hidroximetilglutarilcoenzima A. Este es un compuesto clave. Hasta acá, como dice acá, no está comprometida la síntesis de colesterol. Pero luego viene la hidroximetilglutarilcoenzima A, que se convierte en mevalonato. Esta es una etapa clave. Gracias a la enzima HMG-CO reductasa, o sea, la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que ya genera mevalonato, que va a ser el origen para el colesterol. Si ustedes han escuchado de las estatinas, que son un grupo de moléculas de fármacos que usan para bajar el colesterol, ¿no? Las estatinas inhiben esta etapa, o sea, la etapa de conversión del HMG a mevalonato. Necesitamos NADPH acá para sintetizar. Y luego, ¿qué pasa con el mevalonato? Vean, el mevalonato, por una serie de reacciones que van entrando un fosfato, dos fosfatos, tres fosfatos, genera isoprenos activados. Estos isoprenos, que ya les he mencionado, este es el isopreno, luego van a formar compuestos de 10 carbonos, 15 carbonos, que se llama feranil, el de 15 es el farnesil, y genera el de 30, que es el precursor del colesterol, que es el escualeno. El escualeno es como un colesterol que se ha abierto, ¿ya? Como ven, siempre está utilizándose NADPH. Este escualeno, luego, por reacciones más complejas, van formando anillos y se cierran los anillos y genera, según las especies, en hongos ergosterol, en animales colesterol y en plantas estigmasterol. Y el colesterol en animales se usa para sintetizar ácidos biliares, para sintetizar hormonas, y voy a decirles dónde se regula, cómo se regula esta síntesis del colesterol. Entonces, un punto de control, por favor, es la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Ahí es donde va a ser un punto de control. La insulina y la hormona tiroidea van a incrementar la actividad de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Los glucocorticoides y el glucagón reducen la actividad. Y las estatinas inhiben la actividad de esta enzima. Así se puede controlar esta síntesis del colesterol, ¿no? Y dicho sea de paso,
el colesterol se puede sintetizar en el hígado, pero también nosotros podemos adquirir colesterol exógeno por medio de la dieta. ¿Cierto? O sea, tenemos dos fuentes de colesterol, exógeno y endógeno. Por eso no necesitamos comer tanto, ingerir alimentos con tanto colesterol, por eso nos eleva el colesterol. Bien, entonces con esto hemos dado una mirada así y espero que de alguna manera les sea útil esta